Había un hombre que vivía entre los exiliados en la imponente ciudad de Susa, capital del vasto imperio persa. Se llamaba Mardoqueo, era de la tribu de Benjamín, descendiente directo de Quis y Simei, del linaje de Saúl. Llevaba en su historia las marcas de una nación quebrantada y dispersa. Los ecos de Jerusalén aún vivían en su memoria, aunque él mismo tal vez nunca hubiera pisado la tierra de sus antepasados. Mardoqueo era un judío en tierra extranjera, no por elección, sino como consecuencia de las decisiones y caídas del pasado. Sus antepasados habían sido llevados cautivos por Nabucodonosor, y ahora él vivía bajo un nuevo imperio, entre nuevos señores. Pero aunque las murallas de Jerusalén estaban lejos, el Dios de Israel permanecía cerca, y era a ese Dios al que Mardoqueo se aferraba con firmeza. En Susa, muchos judíos intentaban adaptarse, camuflando sus creencias, sus costumbres, sus orígenes, pero Mardoqueo se mantenía firme. No se trataba de rebeldía o orgullo, sino de identidad. Sabía quién era, sabía de dónde venía y sabía en quién creía. No se inclinaba ante los dioses persas, no se rendía a los caprichos de la cultura dominante. Era un hombre de postura silenciosa, pero de convicciones inquebrantables. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Vivía a la sombra de los palacios, lejos de las decisiones que moldeaban el imperio. Era uno entre tantos, pero Dios suele mirar a los entretantos y convertirlos en piezas clave de sus planes eternos. El corazón de Mardoqueo latía con la esperanza de ver a su pueblo restaurado. Incluso en silencio, oraba. Incluso entre las piedras de la dispersión, esperaba el tiempo de la cosecha. Su fe era discreta pero viva. Y fue en esa tierra extraña, entre pasillos de poder y calles de opresión, donde Mardoqueo comenzó a escribir, sin saberlo, los primeros pasos de una historia que cambiaría el destino de toda una nación. En el corazón de Susa, lejos de los ojos del mundo, Dios estaba preparando a un justo, alguien que, aunque anónimo, ya caminaba con la dignidad de los que pertenecen al reino eterno. Antes de continuar, quiero invitarte a comentar desde qué ciudad o país estás viendo. Veamos hasta dónde llega este mensaje. Entre los muchos exiliados que vivían en Susa, había una joven llamada Hadasa. Sus padres habían muerto cuando ella aún era una niña, dejándola huérfana en una tierra extranjera. Era una niña dulce, de belleza serena y ojos que transmitían un profundo silencio, moldeado por la pérdida y la nostalgia. Aunque su origen era humilde, su alma tenía una gracia singular. Mardoqueo, su pariente mayor, asumió la responsabilidad de cuidarla, no por obligación, sino por amor. Crió a Hadasa como si fuera su propia hija. Le dio no solo refugio y alimento, sino también valores, consejos y fe. En su hogar, le enseñó acerca del Dios de Israel, el Dios que, incluso cuando todo parecía perdido, seguía cuidando de su pueblo. La llamaba Esther. Era un nombre persa, tal vez para protegerla, tal vez para darle alguna oportunidad de ser aceptada en ese mundo extraño. Pero en su interior, Hadasa nunca dejó de existir. Esther era lo que el mundo veía, Hadasa era lo que el cielo conocía. Los días pasaban y la niña crecía. Mardoqueo observaba, con el corazón lleno de esperanza, el florecimiento de la que consideraba su hija. No era solo su belleza lo que llamaba la atención, sino su mansedumbre, su sabiduría precoz, su manera de escuchar con respeto y hablar con suavidad. En cada gesto se veía la huella de alguien moldeado por el cuidado y la presencia discreta, pero firme, de Mardoqueo. A pesar de carecer de riquezas o posición social, Esther creció con dignidad, aprendió a moverse con prudencia, a callar cuando era necesario y a hablar con valentía cuando la ocasión lo requería.
Mardoqueo sabía que, en algún momento, Dios utilizaría a aquella joven, pero no imaginaba cómo. Entre paredes sencillas y oraciones susurradas, se formó una profunda relación de confianza entre los dos. Mardoqueo era su guía, su ancla, su espejo de fe. Y Esther, incluso cuando llegara a los salones del palacio, llevaría consigo las enseñanzas y la firmeza de aquel que le había dado una familia. Sin saberlo, el cuidado de Mardoqueo por aquella huérfana sería la clave para la preservación de todo un pueblo. En el corazón del palacio de Susa, el trono del imperio estaba incompleto. La reina Vasti había sido destituida tras negarse a cumplir una orden del rey, y la ausencia de una soberana generaba inquietud en los pasillos del poder. Los consejeros del rey sugirieron una solución inusual: reunir a las jóvenes más bellas del reino para que el rey eligiera entre ellas a su nueva reina. Esther fue una de las jóvenes llevadas al harén real. La decisión no partió de ella, sino del decreto del rey. Cuando recibió la noticia, Mardoqueo se quedó en silencio por unos instantes. Sabía que no podía impedirlo, pero también sabía que ese camino podía ser peligroso. Con sabiduría le recomendó que no revelara su origen judío. Era un consejo que tenía como objetivo protegerla, pero también preparaba el terreno para algo más grande. Llevaba consigo solo su fe, su dignidad y las enseñanzas de Mardoqueo. En el palacio se enfrentó a un mundo nuevo, hecho de protocolos, apariencias, intrigas y juegos de influencia. Pero, incluso allí, su presencia destacó. Había en ella una belleza que iba más allá de la apariencia, una gracia que no se enseñaba, una luz que no podía ser eclipsada. El responsable del harén pronto la favoreció. Esther encontró gracia ante todos los que la veían. No buscaba impresionar, no se exaltaba. Su sencillez y discernimiento llamaban la atención en un ambiente donde lo que más importaba era el brillo exterior. Cuando llegó el momento de presentarse ante el rey, ocurrió algo extraordinario. El rey Jerjes la miró y quedó encantado. Entre tantas, eligió a la joven Esther para ser su nueva reina. El trono, antes ocupado por una mujer que había dicho no, ahora recibiría a una mujer preparada para decir sí, pero no un sí a la vanidad del poder, sino al propósito divino que aún estaba por revelarse. Mardoqueo seguía todo de cerca, yendo todos los días a la puerta del palacio para saber noticias de ella. Su corazón estaba dividido entre el cuidado y la confianza, entre el miedo y la esperanza. Sabía que algo más grande se estaba tejiendo y que, de alguna manera, Esther estaba exactamente donde debía estar. La niña huérfana ahora era reina, pero en su corazón seguía siendo Hadasa. Si este contenido te está llegando al corazón, puedes apoyar este proyecto donando cualquier cantidad, haciendo clic en el botón "Muchas gracias". Tu apoyo me ayuda a seguir contando estas historias con dedicación. Incluso después de que Esther fuera coronada reina, Mardoqueo no se alejó. Seguía caminando todos los días hasta la puerta del palacio, atento, vigilante, silencioso. No buscaba reconocimiento ni un lugar en el palacio, solo velaba por aquella a quien había criado como hija. Sus pasos diarios, su presencia constante, parecían rutinarios a los ojos de muchos, pero fue precisamente allí, en ese lugar de paso y vigilancia, donde ocurrió algo decisivo. Un día, mientras estaba junto a las puertas, Mardoqueo oyó voces que conspiraban. 2 eunucos del rey, Bigta y Teres, guardias de los aposentos reales, tramaban en secreto contra el propio rey Jerjes. Hablaban con odio, y sus palabras cargaban la sombría intención de asesinar. Mardoqueo, al oír la conversación, no dudó. Sabía que debía actuar con urgencia, pero también con prudencia. Se lo comunicó inmediatamente a Esther, que se encontraba dentro del palacio. La reina, a su vez, llevó la denuncia al rey, dejando claro que la información provenía de Mardoqueo.
Se llevó a cabo una investigación en Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms. secreto y todo se confirmó. Los dos hombres fueron ejecutados y el caso quedó registrado en los libros reales de la historia del imperio. Sin embargo, ocurrió algo curioso. Mardoqueo no recibió honores, recompensas ni reconocimiento, ninguna medalla, ningún cargo, ninguna mención pública. El acto heroico de salvar al rey solo quedó registrado, como si fuera un detalle más en la rutina del reino. Pero a los ojos de Dios, nada se había olvidado. El nombre de Mardoqueo ahora estaba grabado en los registros reales, y lo que es más importante, se estaba tejiendo dentro de un plan divino que aún no se había revelado. Era como una semilla sembrada en el suelo de la historia que germinaría en el momento adecuado. Para Mardoqueo, no importaba la falta de aplausos. Su corazón descansaba en hacer lo correcto, y volvía día tras día a la misma puerta, con los mismos pasos firmes y la misma mirada atenta. Entre los pasillos del poder y los muros de Susa, algo más grande estaba por venir. Y ese silencioso gesto de lealtad sería, en breve, el hilo que desataría los nudos de una conspiración aún más peligrosa. Con el paso del tiempo, un hombre llamado Amán fue exaltado en el imperio persa. El rey Jerjes lo ascendió a una posición por encima de todos los demás príncipes, otorgándole honor y autoridad. Por donde quiera que pasaba, la gente se inclinaba, postrándose ante él como si fuera digno de adoración. Amán se deleitaba con cada reverencia. Su corazón se hinchaba de orgullo, alimentando un creciente deseo de poder absoluto. Pero había un hombre que no se doblegaba. Mardoqueo, fiel a su fe y a las enseñanzas de su pueblo, se negaba a postrarse ante Amán. No por rebeldía, sino por convicción. Sabía a quién debía honrar, y no sería un hombre lleno de vanidad a quien rendiría su reverencia. Amán lo notó. Primero, con curiosidad, luego, con desprecio, finalmente, con odio. Cuando supo que Mardoqueo era judío, el desprecio se convirtió en algo más sombrío. No bastaba con castigar a ese hombre. Amán deseaba eliminar a todo el pueblo al que pertenecía. Era como si la fidelidad de Mardoqueo hubiera puesto al descubierto algo que Amán no podía soportar: la existencia de una fe que no se doblegaba ante el poder humano. Movido por ese odio, Amán ideó un plan cruel. Lanzó suertes, los Pur, para elegir la fecha de la destrucción. A continuación, acudió al rey con palabras sutiles y traicioneras. Le dijo que había un pueblo disperso por todo el imperio, con leyes diferentes, que no obedecía las órdenes del rey, y sugirió que fueran todos exterminados. El rey, sin investigar, confió en Amán. Le entregó el anillo real, permitiéndole decretar lo que deseara. Así se escribió el edicto de muerte. En todos los rincones del reino, los mensajeros llevaron la misma noticia. En una fecha señalada, todos los judíos, jóvenes, ancianos, mujeres y niños, serían asesinados. Era una sentencia irreversible. Amán lo celebró. Se sentó a beber con el rey, satisfecho. Pero en Susa y en todo el imperio había asombro, confusión y llanto. El mal había sido decretado con el sello real. El silencio ya no era una opción. La fidelidad de un hombre había despertado la furia de un imperio, y ahora la supervivencia de todo un pueblo estaba en peligro. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual.
Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. El sonido de las trompetas y el galope de los mensajeros sembraron el terror por todo el imperio. El decreto real, sellado con el anillo del rey, había sido proclamado. En una fecha determinada todos los judíos serían exterminados. No habría escapatoria. Niños, mujeres, ancianos, nadie se salvaría. El silencio de las calles dio paso al llanto y el suelo de Susa se empapó de lágrimas. Mardoqueo, al enterarse del decreto, rasgó sus vestiduras en señal de luto. Se vistió con un saco y se cubrió de cenizas. Gritaba en voz alta por las calles, con un dolor que ya no podía contener. Su alma sangraba por su pueblo. No era solo un observador, era parte viva de lo que estaba siendo amenazado. Y en ese momento decidió que no se callaría. Llegó a la puerta del palacio llorando, pero no podía entrar vestido de esa manera. Aún así, permaneció allí, a la vista de todos, como un grito vivo de indignación y desesperación. Otros judíos de todo el imperio hicieron lo mismo. Ayunaron, lloraron, clamaron. El decreto había conmovido el corazón de la nación, y el gemido colectivo se elevaba como un clamor al cielo. Esther, aislada en el palacio, no sabía lo que estaba pasando. Cuando se enteró de la situación de Mardoqueo, le envió ropa para que se cambiara y entrara, pero él se negó. No se trataba de la apariencia, se trataba de la verdad. Era hora de actuar, no de esconderse. Entonces, a través de mensajeros, Mardoqueo le envió la verdad a Esther. Le explicó el decreto, le expuso el plan de Amán y le imploró. Ella tenía que interceder ante el rey. Esther, sin embargo, dudó. Sabía que nadie podía presentarse ante el rey sin ser llamado, ni siquiera la reina. Hacerlo era arriesgar la propia vida. Pero Mardoqueo no se echó atrás. Su respuesta fue clara y firme. No era momento de esconderse tras los muros del palacio. Dios podía actuar de otras maneras, sí, pero tal vez era precisamente por ese momento por lo que Esther había sido puesta donde estaba. El tiempo del silencio había pasado. Entre lágrimas, harapos y palabras valientes, la esperanza comenzaba a encenderse. El pueblo necesitaba un milagro, y Dios estaba a punto de actuar a través de una mujer común, con un llamado extraordinario. Las palabras de Mardoqueo resonaron en el corazón de Esther con el peso de un llamado divino. Él había dicho que, aunque ella guardara silencio, la liberación vendría de otra parte, pero quién sabe si no había sido para un momento como ese que ella había llegado a la posición de reina. No era solo un llamamiento, era una convocatoria al valor. Esther sintió que ya no podía esconderse. Ante lo impensable, tomó una decisión. Le pidió a Mardoqueo que reuniera a todos los judíos de Susa para ayunar por ella durante 3 días y 3 noches. Ella misma haría lo mismo con sus sirvientas. Sin comida, sin agua, solo oración, silencio y súplica. No se trataba solo de una estrategia, era una entrega total, una preparación espiritual para lo que vendría. Esther conocía el riesgo. Presentarse ante el rey sin ser llamada podría significar su muerte. A pesar de ser reina, las leyes persas no la protegían de esa osadía. Pero su respuesta fue firme. Entraré en presencia del rey, aunque sea contra la ley, y si perezco, perezco. Era la entrega de toda una vida por amor a su pueblo. Mientras pasaban los días de ayuno, Susa permanecía en tensión. Mardoqueo, junto con los demás judíos, ayunaba con el rostro en tierra, esperando, confiando. El tiempo transcurría como un hilo suspendido entre el temor y la fe. Al cabo de 3 días, Esther se vistió con las ropas reales. No era solo un traje de apariencia, sino un símbolo de que reconocía el lugar donde Dios la había puesto. Caminó por los pasillos del palacio con el corazón firme, pero sereno. Cada paso era una oración, cada respiración,
un acto de valentía. Al entrar en los atrios del rey, se hizo el silencio. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Esther permaneció inmóvil, esperando el gesto que decidiría su destino. El rey la vio y, en un gesto inesperado, le tendió el cetro de oro. Ella había encontrado gracia ante sus ojos. Esther se acercó. Ya no era solo la joven judía huérfana, era una mujer lista para interceder. La primera batalla estaba ganada, pero la verdadera lucha aún estaba por comenzar. Esther, ahora ante el rey, no reveló de inmediato su petición. En cambio, con astucia y calma, invitó al rey y a Amán a un banquete. El rey, curioso y encantado, aceptó la invitación. Amán, por su parte, se sintió honrado. Ser invitado a una comida íntima con el rey y la reina aumentó aún más su orgullo. Se creía intocable, invencible, pero no sabía que el hilo de su poder ya comenzaba a deshacerse. Después del primer banquete, el rey le preguntó a Esther cuál era su petición, pero ella solo los invitó a un segundo banquete al día siguiente. Algo se estaba preparando en silencio entre bastidores por providencia divina. Mientras tanto, Amán salió del palacio lleno de vanidad hasta que volvió a ver a Mardoqueo. De pie, inquebrantable, sin inclinarse, furioso, Amán regresó a su casa y, animado por su esposa y sus amigos, mandó construir una horca de aproximadamente 20 metros de altura. Allí, planeaba colgar a Mardoqueo al día siguiente. Era su venganza definitiva. Creía que nada podía detenerlo. Pero esa misma noche, mientras Susa dormía, el rey perdió el sueño. Inquieto, ordenó que le trajeran el libro de las crónicas del reino. Y allí, en las líneas que tal vez ya habían sido olvidadas, encontró el relato de cómo Mardoqueo había denunciado la conspiración que le había salvado la vida. El rey preguntó entonces, ¿qué honor se le ha concedido a este hombre? La respuesta fue, ninguno. A la mañana siguiente, Amán entró en los atrios reales para pedir la ejecución de Mardoqueo. Pero antes de que pudiera hablar, el rey lo interrumpió. ¿Qué se debe hacer al hombre a quien el rey desea honrar? Pensando que el rey se refería a él, Amán sugirió un gran honor, vestimentas reales, el caballo del rey, un desfile por la ciudad. El rey ordenó entonces, «Ve rápidamente y haz así con Mardoqueo, el judío». Amán se vio obligado a conducir al hombre que odiaba por las calles de Susa, proclamando su honor. Fue el comienzo de su caída. Esa noche, durante el segundo banquete, Esther reveló al rey su pueblo y su identidad. Dijo con valentía y lágrimas que ella y su pueblo estaban condenados a muerte. El rey, furioso, preguntó, ¿quién ha hecho esto? Y Esther respondió, el adversario es este perverso Amán. Amán fue arrastrado e, irónicamente, ahorcado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Con la muerte de Amán, el silencio cayó por un momento sobre el palacio de Susa, pero el decreto de muerte contra los judíos seguía vigente. La ley persa no permitía que se revocara un edicto real, aunque su autor estuviera muerto. El peligro no había pasado. El reloj de la destrucción seguía corriendo. Esther volvió a presentarse ante el rey, esta vez llorando ante él, suplicando por el pueblo. El dolor que había guardado hasta entonces estalló en intercesión. El rey volvió a extender el cetro y escuchó su petición. Esther pidió que se les concediera a Mardoqueo y a ella el derecho a escribir un nuevo decreto. Un texto que permitiera a los judíos defenderse en el día señalado para su aniquilación. El rey accedió. Entregó a Mardoqueo el anillo real, el mismo que antes estaba en manos de Amán, y con él la autoridad. Ese hombre que antes caminaba por las puertas del palacio, ahora asumía un lugar de poder y honor. Mardoqueo redactó un nuevo edicto, autorizando a los judíos a organizarse, armarse y defender sus vidas, familias y bienes. El nuevo decreto fue enviado a todas las provincias del imperio, en todas las lenguas.
llegando hasta los rincones más lejanos. Cuando los judíos recibieron el nuevo mensaje, el lamento dio paso a la alegría. La esperanza renació donde antes solo había miedo. El día que estaba marcado para la destrucción se convirtió, para el pueblo de Dios, en un día de resistencia y victoria. Cuando llegó el momento, los judíos se unieron, resistieron a quienes los atacaron y triunfaron con dignidad. El terror que Amán pretendía sembrar cayó sobre sus propios seguidores. Mardoqueo, ahora elevado al cargo de primer ministro, pasó a ser respetado y admirado por todo el reino. Vestía ropas reales, azules y blancas, con una gran corona de oro. Pero nada de eso lo cambió. Seguía siendo el mismo hombre íntegro, guiado por la fe, movido por la compasión y el celo por su pueblo. El pueblo judío instituyó una nueva celebración, el Purim, en memoria de la liberación. Fue una fiesta nacida del dolor transformado en salvación, un recuerdo eterno de que Dios, incluso en silencio, no abandona a los suyos. Y Mardoqueo, el justo que no se inclinó, se convirtió en símbolo de esperanza para todas las generaciones. La historia de Mardoqueo no se escribió en los salones del poder, sino entre los escombros del exilio, en los callejones de la fidelidad silenciosa y en los actos sencillos de quien decidió permanecer firme incluso cuando todo a su alrededor parecía doblegarse. No buscaba la grandeza, no aspiraba a títulos. Lo que lo movía era la fidelidad al Dios de sus padres, una fidelidad que resistió el tiempo, la opresión y el peligro. Mardoqueo no se inclinó ante Amán porque ya se había inclinado ante Dios, y quien se inclina ante el Eterno no se rinde a la vanidad de los hombres. Su vida nos enseña que hay momentos en los que la firmeza de uno solo puede sostener la esperanza de muchos, y que el valor a menudo nace en el silencio, en el anonimato, en el corazón que elige hacer lo correcto, incluso cuando nadie aplaude. También nos enseña el poder de invertir en la próxima generación. Al criar a Esther como hija, Mardoqueo no solo le dio refugio, sino que moldeó a una reina con valores eternos. Su influencia silenciosa preparó el camino para la liberación de toda una nación. Su sabiduría enseñó que educar es plantar semillas de salvación. En los días en que el mal parecía triunfar, Mardoqueo se mantuvo firme. Cuando se selló el decreto de muerte, lloró, sí, pero también se movió. Buscó a Dios, exhortó a Esther, ayunó con su pueblo. Fue la fe activa, que no se acomoda ni se esconde, la que transformó una sentencia de muerte en una fiesta de vida, y cuando finalmente fue exaltado, se mantuvo fiel. El poder no lo corrompió, el honor no lo alteró. Siguió sirviendo con justicia, siendo consuelo para su pueblo y luz entre las naciones. Hoy estamos invitados a seguir el ejemplo de este justo que se enfrentó a un imperio con la fuerza de la integridad. En tiempos de persecución, su historia nos recuerda que Dios no abandona a los que confían en Él. Cuando el mal parece prevalecer, el Señor ya está preparando el cambio. Y cuando los cielos parecen silenciosos, Él sigue actuando en las pequeñas fidelidades, en las oraciones en silencio, en los actos ocultos. La vida de Mardoqueo nos llama al valor, a no doblegarnos, a permanecer firmes, confiados en que el Dios que salvó a todo un pueblo por medio de un justo, sigue reinando soberano. Si te ha gustado la historia de Mardoqueo y quieres seguir viendo otras historias de fe y superación, no dejes de darle a me gusta a este vídeo y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia.